Se lo estábamos diciendo entonces, una nueva jornada de primarias presidenciales en Estados Unidos en la que el precandidato republicano Marco Rubio, como lo decíamos mientras revisábamos las gráficas, anunció su retiro de la contienda electoral. Y queremos conversar más sobre este y otros temas y para eso tomamos contacto con el director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Walter Sánchez. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos hasta ahora. Muy buenas noches, Claudio. Bueno, estábamos revisando los resultados con las gráficas que tenemos hasta ahora de este denominado Supermartes y tenemos un triunfo aparentemente claro de Hillary Clinton entre los demócratas, pero también de Donald Trump. Una cuestión que, por ejemplo, en la Florida podría parecer contradictorio porque hay un gran número de votos latinos. Sin embargo, y usted me explicará en detalle, es un voto latino que generalmente, incluso en las elecciones generales, vota por republicano. Yo creo que es importante para los televidentes poder entender un poco la cantidad de números que se nos están entregando. Acabamos de escuchar el discurso triunfador de Hillary Clinton. Está con un paso más adelante en esta verdadera maratón de obstáculos, y yo creo que eso es importante desde el punto de vista que fortalece la posibilidad de que ella sea electa y que la candidatura de Trump se vaya desvaneciendo. Sobre todo que las diferencias entre Clinton y Sanders son alrededor de unos 20 puntos, y eso también puede ir dejándole claro el mensaje a Sanders que sería bueno ya empezar a aliarse con la candidata Clinton. Todo esto fortalece las posibilidades de esta candidata demócrata. Y en el campo republicano, si usted me permite, hay sin duda el perdedor es Rubio, donde dentro de su propio estado no pudo lograr la mayoría en Florida, pero también amenaza en forma en cantidad de votos Trump, que ha estado importante en esto, como un candidato importante en estos 5 estados, y que si en el caso del gobernador de Ohio, que es el que ganó, también podría darle un poquito más de fuerza a las posibilidades de llegar a una instancia en la cual se logre parar a Trump. Esta carrera de obstáculos se han logrado ciertos avances por ambas candidaturas, pero todavía nos puede deparar sorpresas en abril y en mayo, que siguen las primarias. Pero sin duda ha sido un super martes, especialmente para los demócratas, y sin lugar a duda ya los republicanos tienen que pesar. O se llega a una convención abierta o tendrán que de alguna manera buscar una fórmula de reemplazar a Trump, que desgraciadamente ha creado un clima súper ideológico, súper de odiosidad dentro del electorado norteamericano, y eso no está en la cultura política de ese país. Sí, yo le preguntaba en un comienzo cuando hacíamos el encabezado de su presentación en relación a algo que mucha gente podría preguntarse. Tenemos a un Donald Trump con un discurso profundamente antilatino, o por lo menos así se ha leído, antilatino en Estados Unidos, y sin embargo termina ganando en Florida, donde existe precisamente la mayor cantidad de latinos. Yo creo que es el voto blanco, clase media alta, que puede sentirse amenazado por estos acuerdos internacionales, por la influencia que va teniendo China, que va desplazando ciertas industrias locales hacia otros países de América Latina y hacia otros países asiáticos. Y este votante, producto del miedo entre una y otra alternativa, ha mandado el mensaje de que algunas de las señales de proteccionistas, aislacionistas y en algunos casos bastante racistas y bastante pasadas de moda, podrían tener cierto eco en un votante que tiene básicamente temor a los grandes cambios que se pueden avecinar por el nuevo papel que está jugando China y otros actores en el sistema internacional. Ahora, Marco Rubio se retira. Por supuesto, no solamente agradece, dice que las cosas no estaban para él en ese momento, aún así que llegara a esta instancia, demostraba la grandeza de Estados Unidos, pero más allá señala que está claro, lo dice de otra forma, pero esa es la esencia, que los republicanos no van a ganar en esta elección presidencial. Yo creo que esa es una especie de profecía autocumplida, pero también abre las posibilidades en que muchos republicanos que están un poco reviviendo la figura
de un Ronald Reagan, un hombre conservador, compasivo, más pragmático, pudiera ser un poco la nueva figura que pudiera surgir en una convención abierta, cada vez más difícil, pero también podría abrir las posibilidades al gobernador de Ohio para que pudiera remontar y sobrepasar a Cruz. Eso es bastante difícil y por lo tanto la candidatura de Trump está bastante bien instalada y no va a ser fácil el buscar un candidato. Y eso puede ser una señal letal para los republicanos en general. Sí, precisamente en ese punto, al final de esta jornada, los estadounidenses habrán escogido a más de la mitad de todos sus delegados a las convenciones nacionales y por estas elecciones en Carolina del Norte, Ohio, Florida, Illinois y Missouri eran tan importantes porque para los republicanos el ganador se lleva todos los representantes. Por ejemplo, 99 por haber ganado en Florida para Donald Trump, lo que lo deja ya con una diferencia muy superior al resto de los competidores. Por las matemáticas, prácticamente Trump sería insuperable. Él ha tenido una especie de complicidad con el sistema de los medios le han entregado gratuitamente una cobertura a su campaña que es equivalente a miles de millones de dólares, precisamente por ser una figura tan exótica, tan distinta a los candidatos que ha tenido tradicionalmente el Partido Republicano, y eso sin duda mezcla de fanfarria, mezcla de desánimo, de indignación de algunos de los norteamericanos por la administración Obama, ha aprendido en ciertos sectores y también, sobre todo en los medios de comunicación, que le han regalado sin querer una presencia sobredimensionada a la candidatura de Trump. Por el otro lado, entre los demócratas, incluso ganando, Bernie Sanders necesitaba una gran diferencia para poder acercarse a Hillary Clinton. Sin embargo, ya sabemos, está confirmada ganando en Ohio, en Florida, en Carolina del Norte, y por lo tanto es probable que en próximas primarias ya Sanders decida dar un paso al costado. Sanders, como toda gente de edad, es un poco porfiado, entonces él va a morir con sus banderas en alto, lo acaba de decir. Él tuvo cierto apoyo. De los 5 estados que estaban en juego, en 3 ganó Hillary y es probable, no se sabe aún, en los otros 2. Pero él ha ganado un no despreciable 30-35%. Y él insiste, ¿no es cierto?, en plantear una reforma política, sobre todo la forma como se financian las campañas en los Estados Unidos, que él la denuncia como una de las formas más corruptas del mundo, porque tienen los oligopolios, Wall Street, un papel demasiado preponderante en la elección de estos candidatos. Yo creo que si bien Sanders puede inclinarse al final por Hillary Clinton, sus banderas le van a hacer un beneficio al partido. El partido tiene que hacerse cargo, primero, de los errores de Obama, segundo, de los dardos que ha enviado Trump y que tienen que ser respondidos, y tercero, ¿no es cierto?, que el clima de reconstrucción de la unidad del país no puede ser tampoco ni por la línea de Sanders ni por la línea de Trump. Yo creo que ambos se han colocado un poco en los extremos y por lo tanto esto le abre más posibilidades a una línea más de centro, más moderada, que sería el caso de Hillary Clinton, donde algunos republicanos incluso la apoyarían por estas mismas razones. Sí, y le quiero preguntar a propósito de lo que usted ya señaló, por el papel de la prensa que ha ridiculizado a Donald Trump desde el principio. Algunos incluso, ya lo sabemos, en un momento determinado lo traspasaron a la página de las tiras cómicas, pero es posible que con un Trump ya más posicionado empiecen a cambiar la forma en que toman la candidatura como algo ya más serio o amenazante incluso. Yo creo que va a ser un juego de piernas por ambos lados. Por un lado, Trump, una vez que tenga más o menos espaldas para dar por hecha su supuesta candidatura única en la convención, yo creo que él puede moderar su discurso y va a entrar a hilar más fino. Él es un gran jugador, un gran acróbata,
tiene los mecanismos, tiene el dinero como para engatusar a cualquier cantidad de electores y por lo tanto esta es la prueba de fuego para los propios demócratas que van a tener que ir respondiendo a las movidas de Trump, un Trump que probablemente se pueda hacer más moderado, pero en algunos puntos también el votante demócrata ve que sus intereses han sido dañados cuando hay una influencia desleal, asimétrica, por parte de países como China y otros que están prácticamente desplazando las plazas industriales o que dan mano de obra en Estados Unidos hacia otros países. Ese votante tiene que ser recuperado por los demócratas y sobre todo reafirmar al votante latino, pero eso significa cumplir promesas que se hicieron a los latinos en materia de deportaciones, migración y otros derechos de los migrantes latinos. Sí, mientras estábamos conversando con usted tenemos ya otras informaciones, estamos casi en vivo con lo que está apareciendo en el propio Estados Unidos con CNN Internacional y tenemos también resultados de este supermartes en el estado de Illinois y confirma la tendencia de Donald Trump con un 40,3% imponiéndose también en ese estado. Hasta el momento, por lo que se conoce, lo único que ha perdido a manos de John Kasich, el gobernador de Ohio, es precisamente ese estado. Y quiero también ahondar en lo que usted acaba de señalar en relación al poder que tiene Hillary Clinton de hacerse cargo de esos temas, la influencia de China y una competencia desleal con los Estados Unidos en relación al recuerdo que podrían tener los republicanos del gobierno de Bill Clinton, donde salió bien evaluado incluso por ese sector político. Creo que los desafíos de Hillary Clinton, el primero yo creo que es volver a crear un clima de respeto mutuo entre las distintas fuerzas políticas. El gobernador Kasich al iniciar su discurso se detuvo y frenó a algunos representantes de Trump que estaban interrumpiendo. Esta es una señal que incluso dentro de los republicanos hay fisuras graves y por lo tanto esa tarea de unificar de nuevo al país para enmendar nuevos rumbos, crear más trabajo, mejorar la educación, mejorar el sistema de asistencia médica que impuso el presidente Obama, todas esas tareas no son menores, necesita un clima de mucho apoyo y ahí Sanders va a ser un elemento vital. Sanders, si apoya a Clinton con toda su fuerza, realmente puede darle la plataforma que Hillary Clinton necesita. De lo contrario, puede ser el caso de una nueva presidenta que pueda tener problemas en el ejercicio, como está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Brasil. Justamente usted me hace el enlace. Yo le quería preguntar, estamos hablando de las elecciones en Estados Unidos con este supermartes, pero quería derivar también en este punto, en el de Brasil, por una situación importante que podría haberse producido en el día de hoy. Se había señalado con anterioridad, pero un periódico lo confirma en el día de hoy, o por lo menos lo da como seguro, el que el expresidente Lula podría aceptar un cargo, o podría haber aceptado incluso un cargo como ministro en el gobierno de Dilma Rousseff, y eso significaría que podría eludir la acción de la justicia ordinaria. ¿Qué puede provocar en un país como Brasil, donde ya vimos el fin de semana fueron miles los que salieron a las calles a protestar contra la corrupción y el gobierno? Los números, al parecer, hablan de casi 3 millones de manifestantes. Esta es una señal clara, ¿no es cierto?, de que hay nuevamente otro grupo de indignados, no solo con el PT, no solo con la gestión que ha estado detrás de la mandataria Rousseff, sino también sobre los íconos de la industria, del empresariado y muy vinculados al PT y a la gestión de Lula. Eso tiene un efecto de boomerang muy grave porque es una especie de escopeta que tira varios perdigones. Por un lado, enloda al PT, que ha sido el partido gobernante, pero también a la clase empresarial que de alguna manera se había demostrado de alguna forma competitiva, abierto al mundo. Lula le dio una especie de glamour de grandeza a Brasil, pero con todo esto se puede haber creado un gigante con pies de barro y es lamentable
que esa forma de escabullir la justicia sea usada por uno de los líderes que tuvo un gran prestigio en todo el liderazgo, no solo en Brasil, sino que en toda América Latina. Sería un retroceso para Brasil y para la región en general. Sí, más allá, para terminar ya, le pregunto directamente, una situación como esa, que sea vista por estos millones y más que salieron a protestar, muchos no fueron, no participaron de las protestas en las calles, pero también están en contra del gobierno, una asunción de Lula en un ministerio que sea vista por ellos como una posible salida para eludir a la justicia, ¿no podría o podría afectar aún más la gobernabilidad en Brasil con una salida insospechada incluso? Bueno, quizás esto a confesión de partes, relevo de pruebas, dicen los abogados, ¿no es cierto? Si busca esa salida el expresidente Lula, significa que sus manos no están limpias. Y eso puede provocar mayor indignación, puede provocar incluso una quiebra de algunos de los aliados. Ya algunos de los más recientes ha renunciado también a su apoyo y por lo tanto eso puede dejar en una situación de soledad, de vacío de poder que se produjo en un momento con color de melo. En este momento podría repetirse una situación, sobre todo porque el impeachment, la acusación constitucional contra la presidenta Rousseff, está en camino y es muy difícil que se pueda frenar. Walter Sánchez, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que esté muy bien.